Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la segunda parte sobre la derecha y la izquierda y todas sus implicaciones y derivaciones y todos los nombres que ha adquirido y todas esas bifurcaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Le aseguro que hallará conocimiento único en esta presentación. Espero tenga paciencia para llegar al final porque va a ser nuevamente un video largo. Pero bueno, nada más es la segunda parte, no habrá más. Quisiera comenzar subrayando algo que ya hice en el video anterior. Este fenómeno se origina esencialmente por la naturaleza desigual de los seres humanos. Si fuéramos computadoras, pues no habría derecha ni izquierda, ni tampoco esas derivaciones. Tampoco si fuéramos dioses. Pero sucede que somos humanos. Humanos desiguales. Y, aparte de desiguales, somos evolutivos. Es por esta razón que tomamos posturas antagónicas de este y de cualquier otro fenómeno. Y como les dije en el video anterior, estos conceptos han evolucionado y han tomado otros nombres y múltiples formas de manifestarse. De pronto se pierde claridad en su significado, sobre todo por las teorías económicas y políticas que se han vuelto conceptos muy técnicos. Pero este video, como usted ya lo sabe, busca la esencia cósmica espiritual de los fenómenos terrenales. Es por eso que no me voy a meter en esos complejos tecnicismos económicos. Debemos mirarlo desde las estrellas, es decir, desde una visión espiritual, bajo el supuesto, obviamente, de que esta realidad espiritual existe. La izquierda o derecha, capitalismo o neoliberalismo versus socialismo o comunismo, el patrón versus empleado, el rico versus pobre, hacendado versus peón, etc. Estas divisiones, nos gusten o no, son consecuencia de capacidades diversas, y esta es la mejor prueba de que no somos iguales. Si fuésemos iguales, pues habría piso parejo para todos. Todos seríamos iguales en todos los sentidos. Las cosas se vuelven complejas cuando el impulso vertical individual se ve frenado o desalentado por las ideas con tendencias de izquierda. Pero aclaro, dije tendencias, y entre estas inclinaciones hay radicales y moderadas, o mezclas entre aspectos capitalistas y socialistas, algo así como lo que le ocurre a China. Lo cierto es que por posturas políticas socioeconómicas se puede reducir o reprimir de manera forzada la iniciativa personal que tiende a un impulso vertical personal hacia arriba, hacia el futuro. Y a su vez, ciertos modelos tienden a santificar a las mayorías. Hay quienes les llaman masas y eleva los derechos del conformista, del holgazán, hasta niveles de beneficios que por lucha han alcanzado las mentes innovadoras y voluntariosas. Este es uno de los problemas más graves de ciertas tendencias de izquierda. No de todas, depende de quién gobierne. Lo cierto es, y es algo que no debemos olvidar, que los fenómenos sociales, económicos, políticos, filosóficos y religiosos son producto de una infinidad de factores ocurridos a lo largo de 1 millón de años, si apelamos al libro Durante, por supuesto. Es por eso que debemos ser muy prudentes con nuestros juicios. O mejor aún, no enjuiciar. Bien, pero antes de seguir, si le gusta este tipo de contenido, la mejor forma de ayudarme y para que este tipo de contenido se difunda
pues es dándole like al video. También, si le es posible, comente. Si no, al menos diga hola, algo. Por supuesto, también suscríbase si no se ha suscrito. Y también, si le es posible, compartirlo con personas afines a estos contenidos. Todo esto YouTube lo toma en cuenta para posicionar en mejores puestos a los videos. Bien, sabemos que existen enormes críticas a los emporios ultraderechistas industriales. Y hay razones verdaderamente para hacerlo. Pero no olvidemos que, gracias a ese afán de poder económico, a esa voluntad inventiva, a esas mentes visionarias e industriales, y que a pesar que suelen ser salvajes y muchas veces amorales, gracias a ellas es que tenemos esas ganancias que disfrutamos cada día. Su smartphone, o su horno de microondas, o su automóvil, pues en una pequeña muestra. Perdón, tengo un poquito de molestia en la garganta por alergia. Ya sabe que las alergias son mi coco y pues siempre se extienden hasta febrero o marzo más o menos. Bien, a diferencia de los primeros pobladores, no vayamos tan lejos. Hace que le gusta unos 500 o 600 años, por allá por el medievo, el ser humano la tenía muy difícil. La vida cotidiana aún no se veía favorecida por los inventos tecnológicos de la ciencia y las instituciones protectoras no eran abundantes ni tan desarrolladas como las que ahora tenemos. Tome en cuenta que en la Edad Media y aún hasta el siglo XVIII, la clase noble tenía un aliado: la Iglesia. La Iglesia. Acuérdense que el clero y la clase noble eran el primer estado cuando se hizo la Revolución Francesa. Pero la incipiente clase burguesa, en aquel entonces, tuvo un aliado poderoso, muy poderoso. A pesar de que la burguesía se hallaba hasta la clase más baja, junto con los campesinos y otros agricultores, la burguesía tuvo un aliado poderoso. Fue la ciencia. La ciencia. Gracias a esa voluntariosa e ingeniosa clase naciente, la burguesía, fue que la industria creció como espuma, y junto con ella los beneficios sociales. Y ahora pues gozamos de grandes beneficios. La vida es más cómoda, díganme si no. Nuestras necesidades de todo tipo se resuelven en su mayoría con tan solo apretar unos botones del smartphone o de nuestra laptop. Ya no hay que esperar a que ponga la gallina para comer un huevo. Amazon le lleva a su puerta los kilos de huevo que usted desee. Y claro, como bien sabemos, también esta tendencia pues ha traído consigo nuevos problemas que tenemos que resolver. Uno de ellos es ese, justamente, el deseo generalizado de que todos queremos gozar de esos beneficios. Las mayorías lo ven como un derecho. Los que no gozan de ellos, pues buscan y exigen tenerlos. El ser humano, por una naturaleza evolutiva, busca igualdad. A veces no ganada. Esa es la diferencia. A veces no ganada. Y ahí está parte del problema. Los avances tecnológicos nos han facilitado las cosas. Si bien cubren muchas necesidades básicas, también proporcionan enormes lujos que alcanzan niveles de glotonería materialista que solo algunos pueden pagar. Allá por Dubái y aquellos países millonarios porque son petroleros, tienen carros de oro, literalmente bañados en oro. Bueno, pero la mayoría de las leyes modernas establecen igualdad y relativa libertad.
Entonces habría que preguntarnos, ¿por qué igualdad? ¿Por qué igualdad y libertad? ¿Qué nos hace pensar que tenemos derecho a ella? ¿En qué cosas debemos buscar igualdad y libertad? ¿Igualdad y libertad? ¿Será que en todo debe ser así? En todo igualdad y en todo libertad. Más que en la razón, creo que late en el corazón de los seres humanos el principio de igualdad. Entonces, digamos, por poner un burdo ejemplo, si tenemos 20 manzanas y tenemos 20 individuos, pues entonces a cada uno una manzana, sin preguntarnos quién sembró y cuidó el árbol de manzanas. Ser equitativos por un elevado paternalismo puede ser catastrófico y suele ocurrir en muchos países. El ser humano debe pensar no solo en la generación del presente, sino además en las que vienen y aún más allá. La igualdad total, forzada, en un estado evolutivo incipiente y accidentado como el nuestro, es un freno social suicida. La sabiduría del libro Durantia pone el dedo en la llaga en un solo párrafo y dice: la sociedad cultural no es de ninguna manera un gran club de beneficencia de privilegios heredados, en el cual nacen todos los hombres con derecho libre de ser socios y con igualdad total. Más bien, es un exaltado gremio en constante avance de trabajadores de la tierra, que admite a sus filas solo a la nobleza de esos trabajadores que luchan por hacer el mundo un lugar mejor en el que puedan vivir sus hijos y los hijos de sus hijos y avanzar en edades subsiguientes. Sin duda es un texto que puede herir a muchos, sobre todo a ciertas tendencias de izquierda. Bueno, pero la cosa no acaba ahí. Luego sigue diciendo el libro Durantia: y este gremio de civilización cobra tarifas de admisión muy altas, impone disciplinas estrictas y rigurosas, fuertes multas sobre todos los opositores y los no conformistas, mientras al mismo tiempo confiere pocas licencias o privilegios personales, excepto los de una mayor seguridad contra los peligros comunes y las amenazas raciales. Con tarifas de admisión muy altas, reflexiones sobre esa parte, disciplina estricta y rigurosa, cosa que no muchos tienen o no muchos tenemos. Mayor seguridad contra las amenazas raciales. Vaya cosa. Si usted es lector de este libro, pues no debe sorprenderle estas posturas. Lo cierto es que nuestra civilización terrenal no cuenta con una guía suprema que nos indique el camino más seguro. Yo tengo la confianza que sí están entre nosotros esos seres superiores. Y mi familia pudo comprobar que existe alguien más no humano entre nosotros. Eso me queda claro. Pero estos seres interfieren poco o nada. O si interfieren, lo hacen sin que nos demos cuenta. Por eso es que la humanidad tiene que avanzar con prueba y error, lo cual implica desarrollo y a la vez mucho sufrimiento humano. Pero al parecer no tenemos más opción, no hay más opción. Es como caminar a ciegas en terrenos escarpados, llenos de acantilados. Unos caen y otros pueden seguir adelante. Pero en ese esfuerzo constante es que vamos logrando mejores condiciones de vida. Los resultados de la prueba y error en modelos socioeconómicos
son visibles. Observemos países viviendo en la miseria. Yo se los he dicho y usted lo sabe, la mayoría de los países africanos, y otros con enormes avances en todos los terrenos. Usted ya sabe cuáles son. Generalmente son los nórdicos y algunos europeos. El planeta Tierra no es un solo país. Más bien son muchos países y muchas razas en todo el mundo. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, con soberanía. Las diferencias entre uno y otro creo que son evidentes. Lo cierto es que alguien, suponemos que un Dios, al menos yo supongo que un Dios, nos dio vida inteligente y además nos dio un lugar para vivirla, para vivir esa vida. Y luego, quizá por errores epocales como lo dice el Libro Azul, o por lo que usted guste, nos quedamos solos. Somos millones de humanos tratando de ponernos de acuerdo, sin más conocimiento del que hemos adquirido a lo largo de nuestra existencia. Eso es lo que intentamos con estas posturas políticas y económicas. Por lo tanto, la unión cooperativa entre los seres humanos es indispensable si es que queremos sobrevivir. Pero pareciera que no queremos sobrevivir. Sobre todo ahora, donde late y ha latido ya por un buen tiempo, pues la probabilidad de una guerra masiva. Parece que esa unión no se puede lograr, al menos en nuestro estado evolutivo. ¿Recuerdan que en la primera parte les dije que las instituciones protegen a nosotros y lo protegen del yo egoísta? Eso garantiza relativa libertad. En este sentido, el Libro Azul nos dice que la sociedad se vuelve así un esquema cooperativo para asegurar la libertad civil a través de instituciones, la libertad económica a través del capital e invención, la libertad social a través de la cultura y la libertad de la violencia a través de la reglamentación policíaca. Por eso es que les hablé de constituciones y leyes. Son las grandes conquistas de la evolución humana, muchas de ellas resultado de las revoluciones. Lo que nos dice el texto anterior es sí, efectivamente sí libertad, pero con un freno a nuestras pasiones e instintos. Y eso lo hacen las leyes. El ser humano no puede ser totalmente libre en un estado evolutivo. En una sociedad con tantas diferencias de capacidades, tanto en el terreno mental e inventivo, moral y de valores espirituales, es menester contar con mecanismos que garanticen un equilibrio social. El Libro Azul nos dice que la fuerza no significa justicia, pero impone los derechos comúnmente reconocidos de cada generación sucesiva. La misión principal del gobierno consiste en la definición de la justicia, la reglamentación justa y equitativa de las diferencias de clase y la imposición de la igualdad de oportunidad bajo la ley. Todo derecho humano está asociado con un deber social. El privilegio del grupo es un mecanismo de seguro que infaliblemente demanda el pago total de las rigurosas primas de servicio del grupo. Sin duda, esta es una de las virtudes de izquierda, siempre y cuando se haga con sabiduría, cosa que muchos gobiernos que son de izquierda no la tienen, y en su lugar hay mucha corrupción. Bueno, ese es un tema que habría que platicarlo de manera independiente. Perdón, hoy canija alergia, pero bueno, seguimos adelante. Bien, pues ese es el gran reto.
Ese es el gran reto, cómo proteger los derechos tanto del grupo como del individuo. En cierto sentido, ahí chocan las ideas, tal como ocurre con la izquierda y la derecha. Es evidente que los países que gozan de mayor prosperidad son aquellos que han centrado su desarrollo en el capital. En el capital. Nos dice el Libro Azul que la cultura no florece en la miseria. El ejemplo por excelencia, pues usted ya lo conoce, es Estados Unidos. Estados Unidos. Si bien sabemos que Estados Unidos tiene enormes problemas, y sin duda, o más bien no sin duda, creo que presenciamos lo que podría ser el inicio de su decadencia si no toma medidas. Pero lo cierto es que son claros sus avances culturales. Me refiero a Estados Unidos. Son claros sus avances culturales. No se diga sus avances económicos y tecnológicos, y no se diga sus avances militares. Miremos a China. China dio un tremendo salto cuando decidió virar el barco del comunismo hacia, vamos a llamarle, un extraño modelo chino. El modelo chino, pero sin dejar de mirar sus antecedentes comunistas, pero ahora basado en una economía de mercado. Y vea dónde está China ahora. Y por otro lado, usted conoce la pobre situación de los países socialistas. Cuba, nuestros hermanos cubanos, es el mejor ejemplo. Bueno, el problema de países socialistas o comunistas es que sin darse cuenta, fíjese bien lo que le voy a decir, sin darse cuenta, se saltaron una época. Seguramente usted nunca lo va a escuchar de nadie, ni de ningún economista, ni de ningún político, y quizá de ningún filósofo. Esto llega de una fuente muy especial y única. Entonces, sin darse cuenta, se saltaron una época indispensable en el desarrollo humano, la de generar, primero, riqueza. Reflexiones sobre esto. En civilizaciones evolutivas, primero debe generarse un buen nivel de vida material, lo cual lo hacen muy bien las tendencias capitalistas. Y luego, con el tiempo, deberá pulirse hasta alcanzar un estado más igualitario, como las tendencias de izquierda, con alta calidad de pensamiento, por supuesto. El comunismo quizás sea excelente, pero funciona solo en pueblos habitados por dioses. Estamos lejos. Olvidé traerme un vasito de agua y bien que me está haciendo falta, pero no quiero parar la grabación. Bueno, voy a seguir. Las evidencias creo que son claras. Aquí no es cuestión de opinión. El socialismo ni el comunismo supieron crear riqueza material. No la crearon y se saltaron a tendencias un tanto comunistas. Lo cual no significa que no puedan surgir grandes personajes en condiciones adversas de pobreza material e ideológica. Un buen ejemplo pues, es Nelson Mandela y el apartheid en África. O en México tenemos también un excelente ejemplo, el presidente indígena, un presidente indígena mexicano llamado Benito Juárez, que fue presidente en el siglo XIX, quien en su infancia fue un pastorcillo muy humilde, salido de zonas de gran pobreza. Bueno, sin embargo, como civilización, necesitamos la riqueza. Nos dice el Libro Azul que una civilización cultural tan solo se deriva de aquellas condiciones de prosperidad material
que fomenten el tiempo libre combinado con la ambición. El tiempo libre con la ambición. Usted reflexione, ¿qué pasa cuando un ser humano tiene tiempo libre y además tiene ambición? Y yo le añadiría una tercera, que también tiene capacidad, que tiene una mente fructífera. Las tendencias de izquierda podrían, según el caso de cada nación, aniquilar tal ambición y propiciar un tiempo libre no ganado, que no genera riqueza, sino más miseria. Si bien es importante apoyar temporalmente a las clases necesitadas, tal como se hace prácticamente en todos los países, Estados Unidos gasta muchísimo dinero en apoyar a las clases que no tienen dinero, sobre todo ahora con los inmigrantes. Si bien es importante hacerlo, es un verdadero suicidio cuando estas ayudas se prolongan por mucho tiempo. Cuidado con eso. El Libro Azul afirma que los gobiernos paternalistas son dañinos para el futuro de cualquier nación, ya que, ¿cómo podríamos llamarle? Apapacha. No sé si en su país se diga igual, ya que apapacha el sedentarismo cultural e inventivo y crean sistemas que obstaculizan el desarrollo de las capas humanas más capaces y brillantes. Quizá por nuestra naturaleza humana solemos recriminar el uso de la fuerza. A veces esta se ejerce de manera violenta. Debe quedarnos claro que la aventura humana no es un cuento de hadas donde todo es color de rosas. La civilización humana no se ha forjado hasta ahora por lo que estamos llamados a hacer en un futuro de cientos de miles de años, sino más bien esta civilización se ha forjado en cada una de sus etapas, adquiere su fisonomía por lo que ha ocurrido y no por lo que debería ocurrir en un sentido moralista. Lo que es, lo que ocurre o lo que ocurrió, es lo que se escribe en la historia. Claro, hablando de que hubiera una historia perfecta, bien escrita. Pero así es, la historia se escribe por lo que ocurrió, no por lo que debió haber ocurrido. Lo que ocurrió, nos guste o no. El presente de cada época es irrelevante cuando observamos la larga cadena civilizatoria como un todo en un instante. Así mira el mundo espiritual. Por eso no hay que pelearnos ni con la izquierda ni con la derecha y no nos fanaticemos con ninguna de las dos. Estaríamos cayendo muy bajo, porque inmediatamente después del fanatismo viene el ataque a los que no piensan igual que nosotros. El resultado de esa cadena son una mezcla de pasiones e instintos humanos, muchas de ellas dolorosas e inevitablemente salvajes. Muchas veces quien cambia el rumbo de una civilización no es un filósofo sabio o un monje orando allá arriba de una montaña por el bien de la humanidad o un urantiano santo, sino más bien quien lo hace es un guerrero salvaje pero valeroso o un hombre de pocas ideas pero de gran voluntad y de inigualables audacias políticas. Y también, generalmente, de un gran carisma como líder. Ellos son los que escriben la historia. Y no estoy diciendo que los filósofos o otras personas no hagan nada, también contribuyen, porque muchas veces estos grandes líderes se ven influenciados por este tipo de ideologías. Las escaleras
de la evolución cultural exigen fuerza para subir cada peldaño en la larga carrera humana. Y a veces hay que derribar o empujar por la fuerza a las cepas más débiles, flojas e incapaces. Suena duro, pero así es la humanidad. En pocas palabras, la postura espiritual reconoce que el tren de la vida humana no hace paradas en las estaciones. Hay que subirse al vuelo o perecer en el intento. Y quienes dan sentido y dirección y velocidad a este tremendo ferrocarril son a veces un puñado de mentes capaces, no necesariamente éticas, pero sí de enorme voluntad, valentía, habilidad y fuerza, y que por inercia jalan a todos los demás. El libro Durantia nos regala una máxima contundente y dice que el hombre primitivo recibía literalmente por la fuerza la civilización de sus contemporáneos superiores. Las minorías superiores y bien organizadas muchas veces han gobernado este mundo. La fuerza no significa justicia, pero la fuerza sí significa lo que es y lo que ha sido en la historia. Tan solo recientemente Urantia ha alcanzado ese punto en el que la sociedad está dispuesta a debatir la ética del poder y la justicia. Vaya frase, vaya párrafo, me parece muy cierto. Lo que es no siempre ha sido justo. ¿Cuántos hombres justos y sabios fueron muertos, fusilados, o en la hoguera medieval, o en la guillotina francesa en el siglo XVIII? No obstante esta realidad, el ser humano no puede seguir bajo esa inercia. Estamos llamados a vencer tales tendencias animalescas. Las personas de gran sabiduría son las que habrán de tomar la rienda de este mundo y buscar la forma de iluminar y de influir fuertemente a aquellas personas poderosas que pueden ser líderes, como hace rato les dije. Idealmente, una persona sabia, pero con esa voluntad, con esa capacidad de liderazgo, sería lo mejor. Pero esos son casos, no sé cuántos, 1 en 1.000.000 quizá, no lo sé. Dice un proverbio chino, creo que no es chino, creo que es japonés, bueno, oriental. El mundo se conquista a caballo, pero no se gobierna a caballo. Lo repito, el mundo se conquista a caballo, pero no se gobierna a caballo. Pero todo me parece que debe ser en su momento. Los instintos humanos no pueden manifestarse de manera amable. Son por naturaleza violentos. No son malos, cumplen su función en su momento histórico. Repito, cumplen su función en su momento histórico. Usted pregúntese, ¿por qué tenemos instinto sexual? Creo que de este tema no he hecho ningún video, bueno, espero pronto hacerlo. Pero bueno, cumple su función en su momento histórico. Pero nuestra naturaleza divina también ejerce presión desde arriba, y sus frutos tarde o temprano emergen. La civilización puede retrasar, se puede retrasar, pero no detener. No detener. Y aquel salvajismo primitivo que mantuvo viva a la civilización deberá degradarse o difuminarse progresivamente en la medida que el nivel cultural se eleva y doma a la bestia a través de acuerdos sociales, a través de la educación, a través de las leyes, las constituciones, etc. El ser humano
es un diamante en bruto que se pule con los abrasivos salvajes de la experiencia en la cruenta arena de la vida. Y el reconocimiento de valores espirituales son el pulimento fino que dará progresivamente el brillo a las sociedades avanzadas. La propia naturaleza material evolutiva nos dotó de inteligencia, a través de la cual podremos controlar los mecanismos de la civilización. Tan solo observemos los grandes momentos de la historia. Pero como humanidad necesitamos generar hombres sabios que la dirijan. Pero para pasar de un nivel a otro en la profundidad del tiempo, es indispensable el idealismo espiritual. Por eso les he dicho en repetidas ocasiones, el problema de los políticos, de la economía, incluso de aspectos religiosos, es que casi todo lo hacen al margen de las realidades espirituales. Y dije incluso la religión. Religiones institucionalizadas. El ejemplo más claro para mí es el Vaticano. Bueno, el libro azul nos obsequia algo de gran valor. Dice que al principio la vida fue una lucha por subsistir. Ahora por un nivel de vida. En el futuro será por una calidad de pensamiento. El próximo objetivo terrestre de la existencia humana. Qué bonita frase, ¿no lo cree? Qué bonito porque encierra muchas cosas. Trate de ubicar ahí estas tendencias de izquierda y derecha, neoliberalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, bla, bla, bla. Ubíquelas en ese tiempo. ¿En qué momento estamos? Y esta calidad de pensamiento, la que habla, sumado a la honestidad, es lo que les suele faltar a los gobiernos, sean de izquierda o de derecha. Observen la triada azul en lo que acabo de leer. Obsérvenlo. En la primera prevalece lo material, en la segunda lo filosófico, en la tercera los valores, que son espirituales. Creo que nos hallamos entre la primera y la segunda. Pues bien, nuevamente se ha hecho viejo el video. Y para muchos suele ser pesado, yo lo sé. Pesado y denso suelen ser los videos largos. Y sin duda son impopulares. Y la cantidad de visitas que tienen mis videos pues lo demuestra. Son impopulares. Pero en cierto... Es que me están picando los mosquitos. Perdón. Pero en cierto sentido, me da gusto que mi canal no sea popular. Usted sabe por qué. Bueno, pues debo concluir. Trataré de aterrizar de manera breve. He insistido desde los inicios de este canal, siempre que analice cualquier fenómeno, debe hacerlo desde los 3 estados que rodean al ser humano. Ninguna de las tendencias contempla estos 3 estados. Me refiero a estas tendencias políticas y económicas de las que he hablado. Ni el neoliberalismo, ni las tendencias contrarias. Perdón, pero ya me cansé de hablar y mi garganta apenas puede. Ni las tendencias contrarias como las de izquierda. Aunque tal vez algunos países comiencen a ser una excepción. Quizá algunos países nórdicos. Y en estos países nórdicos, según el libro azul, fue donde se instalaron muchos de los anditas, principalmente en Dinamarca, pero se diseminaron por todo lo que es
los países nórdicos. Bien, es por eso que ambas, izquierda o derecha, van cojeando, porque están al margen de esos valores. Sin duda buscamos una civilización más elevada. Creo que eso es relativamente obvio. Pero somos nosotros mismos quienes nos metemos el pie, la zancadilla. El ser humano no se ha dado cuenta que existe no una relación, sino una correlación entre los fenómenos de cada uno de los tres estados. Mientras los separemos, no podemos avanzar y habrá enormes conflictos entre los seres humanos. La civilización no surge de la miseria. Observe la historia. Más bien surge de la riqueza material. Es por eso que necesitamos mecanismos para generarla. Pero esto no será posible si no contamos o no favorecemos o no fomentamos o incentivamos a las mentes capaces. La civilización exige grandeza intelectual, pero la grandeza material e intelectual se correlacionan con la moralidad y astucia social ética. Y estas acciones o virtudes, como vamos a llamarle como tabiques de una realidad, serían inútiles sin un adhesivo que las una, que les dé solidez cósmica. Lo que unifica son los valores supremos espirituales. Es decir, lo que une estos tabiques a nivel cósmico es el amor, es el servicio. Y eso es lo que le hace falta a las mayorías de los gobiernos de derecha o izquierda o de cualquier otra propuesta. Pero también a nosotros como individuos. A veces pensamos que la culpa la tiene el otro y no nos miramos a nosotros mismos. Eso es mucha soberbia. Es obvio que somos seres evolutivos, eso lo sabemos. Pero no lo olvide que es lo que lo somos, de que somos evolutivos. Porque cualquier valoración proviene de este principio. La evolución de las civilizaciones se cocina bajo un fuego extremadamente lento de hechos y experiencias y de aprendizaje. Todo esto en cientos de miles de años. Solo así se logra la cocción exacta y uniforme en la lentitud del tiempo. No olvide esto, reflexione sobre esto. La imperfección humana necesita fuego lento, baño María, podríamos decir. Necesita fuego lento para madurar. Este ritmo pausado permite la adaptación social progresiva sin riesgos. No deben realizarse cambios drásticos, eso nos lo advierte varias veces el Libro Azul. Y esto puede ocurrir en las transiciones epocales. No me refiero a espirituales, sino como seres humanos, aquellos cambios fuertes que realizamos. Bien, ya para finalizar, quiero enfatizar en los riesgos de los motivos de lucro, generalmente presentes en la economía neoliberal. Me parece claro que la competencia es esencial para el progreso social, pero debe tener una medida. Y me pregunto si es el Estado quien debe poner ese límite. Con gobernantes justos podría ser. Dice el Libro Azul que la competencia sin freno produce violencia. Y vaya que esto es palpable en estos tiempos. Bien. Ok.
Si usted ha llegado hasta el final, es usted muy valiente y sin duda un verdadero buscador de la verdad. O a lo mejor hasta se durmió. Bueno, para finalizar, quiero decirles que la obsesión por el lucro, creo que es la tercera vez que digo que ya para finalizar, pero es que salen y salen más cosas. Bueno, pues la obsesión por el lucro, sin amor y muchas veces corrupta, es uno de los grandes riesgos de las tendencias comerciales de derecha o neoliberales. Nos dice Laura Azul lo siguiente: hoy por hoy, la economía motivada por el lucro está destinada al fracaso, a no ser que los motivos de lucro puedan ser superados por motivos de servicio. Pero el motivo de lucro no ha de destituirse ni eliminarse de manera repentina. Mantiene trabajando duro a muchos mortales que de lo contrario serían perezosos. El motivo de lucro en las actividades económicas es enteramente vil y totalmente indigno en un orden avanzado de sociedad. No obstante, es un factor indispensable durante las fases tempranas de la civilización. No se ha de quitar el motivo de lucro a los hombres hasta que cuenten con sólidos tipos superiores de motivos desprovistos de fines lucrativos para el empeño económico y el servicio social. El afán trascendente de la sabiduría superlativa, la hermandad fascinante y la excelencia del logro espiritual. Bien, en suma, creo que las ideas de izquierda y de derecha se necesitan mutuamente, ya que ambas posturas tienen valores y debilidades propias de este estado evolutivo. Estas dos posturas se contaminan por la pobreza de valores supremos de sus dirigentes. Quienes tienen abundancia de ideas, ve a los políticos, les salen ideas hasta por los codos, pero están muy pobres en ideales. Hay cosas necesarias en este precario estado evolutivo, pero muchas de ellas deberán perecer si es que deseamos pasar al siguiente estado. Le pido a Dios nos dé la sabiduría suficiente para distinguirlas. En fin, me quedé con puntos muy importantes, pero hay tanto que decir que necesito tiempo. Les aseguro que pasar el hilo dorado del discernimiento espiritual significa una lluvia interminable de ideales y valores nuevos. No se acaban, salen por todas partes. Espero contar con el tiempo suficiente para seguir con este proyecto. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.